La verdad es que ha sido una experiencia nueva, totalmente nueva. Hay gente que le ha gustado el video, hay gente que no le ha gustado el video, pero mi objetivo fue salir a hacer una defensa de una agresión verbal que me parece totalmente destemplada y fuera de lugar, respecto de una cosa muy personal mía. Han habido bastantes opiniones al respecto, he recibido bastantes consejos sin pedirlos. Voy a escuchar y voy a tratar a lo mejor en el futuro de hacer algo mejor. ¿Él ha mantenido sus dichos? ¿Usted espera que él sea sancionado? ¿Usted va a hacer algo al respecto? Ayer leí una entrevista nuevamente donde sigue la misma línea. Yo creo que lo lógico es iniciar un proceso y le he pedido a mi abogado que inicie la preparación de la querella. No es lo que me habría gustado a lo mejor, pero me están llevando a hacerlo. Andrónico, oiga, y sobre el clima político y empresarial. Bueno, lo dije en la Junta y lo vuelvo a decir. Yo creo que en la medida que sigamos escalando este nivel de desacreditar a todo y a todos, sin tener fundamentos efectivos y reales, sin hacer una investigación seria y denostar porque genera expectación, entusiasmo, me parece una muy mala cosa. Yo creo que como país merecemos algo mejor. Yo creo que todos nosotros queremos vivir en un país más tranquilo, queremos vivir en un país donde por supuesto haya oportunidades, mayor equidad. Por eso solamente se produce con crecimiento. Y el crecimiento se genera a través de muchos mecanismos, uno de ellos los empresarios, quienes tienen que estar y sentirse que están en un ambiente tranquilo y sin incertidumbres de ningún tipo. Andrónico, en el fondo de este asunto, usted lo ha dicho reiteradamente, fue un error haberse entrevistado con Natalia Compañón. Sin embargo, y con el paso del tiempo, no sé si usted podía analizar por qué en definitiva se le da un crédito en condiciones normales y no se hubiese dado por el Banco de Chile. Yo esto lo he declarado al fiscal de Rancagua, mi declaración es pública, ustedes la han la han publicado muchas de ustedes, le contesté a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, creo que he sido uno de los pocos privados, no estaba en Chile cuando me citaron, y creo que las respuestas están ahí. No me pidan que les cuente algo que no pasó o que no fue. El crédito siguió una línea como siguen muchos créditos en el Banco de Chile. Efectivamente tenía poco patrimonio esta compañía, pero tenía una muy buena garantía. Encuentro lamentable que muchas personas sigan diciendo que el crédito fue sin garantía, pero no voy a seguir en esta línea. La verdad es que el caso sigue abierto y no corresponde que nos sigamos discutiendo mientras la Fiscalía, los tribunales emitan su opinión definitiva. ¿Cree que esta reunión terminó perjudicando la imagen de la presidenta Michelle Bachelet? No quisiera referirme a cosas que no me corresponden a mí. ¿Qué autocrítica hace el empresariado acerca del actual momento de crisis de confianza que vive el país? Considerando el clima de inversión en Chile, ustedes están llevando la mayoría de sus inversiones fuera de Chile en este momento, están quitando inversiones para el país, como grupo, digamos. Oye, Bastante fui súper claro en mi video, o en mi declaración.
¿ah? Nosotros no estamos vendiendo nuestras cosas y saliendo de Chile. Nos hemos enfocado hace mucho rato fuera de Chile. Tenemos hoy día 2 compañías. Una de ellas es lo que era Sudamericana de Vapores. Hicimos una fusión con Hapag-Lloyd y hoy día somos el mayor accionista de una compañía naviera importante que tiene base en Hamburgo. Hicimos la fusión de la empresa Madeco hace años atrás, y hoy día tenemos casi un 30% de Nexans, que es la segunda, ojalá fuera la primera, compañía de fabricación de cables en el mundo, con base en París. Estas son las razones que también he tenido que viajar mucho y estar muy fuera de Chile. Pero no nos estamos yendo de Chile. Y si se refieren a la venta de TecPac, bueno, recibimos una muy buena oferta, nos parece que TecPac va a estar en mejores manos en el grupo australiano, se dedican a esto, están en el mundo en esto. Yo creo que para los trabajadores de TecPac, para los ejecutivos de Alusa y las filiales, es una oportunidad mejor. Yo creo que, como decía el presidente, yo creo que ellos le van a sacar mucho más provecho. Hernán Vigi señalaba que hay una incerteza jurídica respecto a toda la situación de la nueva Constitución. ¿Usted como empresario cree que también se genera una incerteza jurídica haciendo cambios a la norma? Hernán Vigi, ayer en el directorio del Banco de Chile, supe que usted estaba empezando a vivir en Suiza, entiendo. Respecto a lo otro, no lo he leído y no quisiera referirme. ¿Pero cree usted que se genera incerteza jurídica como empresario? Las reformas laborales y tributarias que ya fueron despachadas por el Congreso, ¿afectan los negocios del grupo? Yo creo que la reforma tributaria no fue una buena reforma. Y lamento que todos los partidos hayan votado. Cuando las reformas no son buenas, pueden haber reformas muy buenas, pero cuando no son buenas, yo creo que es importante que la oposición tome una posición como debe ser. Y es un sí o un no. Si son buenas, son buenas. Si son malas, son malas. No podemos tratar de estar siempre dándole el gusto a todo el mundo. Ahora, yo creo que lo más importante es que tratemos de parar esta escalada tan tremenda de descalificarnos, de que lo que decimos tiene que tener una segunda intención. Hay un sesgo permanente para mirar a la otra persona en términos políticos, en términos empresariales. Yo creo que no nos hace bien como país. Yo creo que realmente no nos hace bien como país. ¿Qué autocrítica hace el empresariado acerca del momento que vivimos, principalmente la crisis de confianza? ¿Perdón? ¿Qué autocrítica hace el empresariado acerca de la crisis de confianza que vivimos? ¿Qué responsabilidad tiene justamente dentro de esta crisis? ¿La crisis de confianza del empresariado? Sí. No, yo no le asigno ninguna al empresariado. Ahora, que el empresariado hemos cometido algunos errores, sin duda, y hemos cometido más que errores también. Y esas empresas que han estado cometiendo situaciones que no están de acuerdo a la ley deben ser sancionadas, pues, como corresponde, y muy sancionadas. Pero que el empresariado esté ayudando a la situación de desconfianza, yo creo que eso tiene que preguntárselo al gobierno. Ahora, no ayuda tampoco el cuadro internacional. En esto también hay que ser justo, ¿no? Andrónico, con el paso de los días y la grabación de este video, ¿pensó que iba a generar tanto revuelo? ¿Qué vuelta le ha dado con respecto ya, quizás más con calma, digamos? Oye, ¿Lo grabaría de nuevo, no sé? Señor Mendoza. Oye, ayer ya me vi en la televisión y creo que es suficiente, digamos, de exposición. Voy a pensarlo. Mire, no pensé que iba a haber el impacto que ha habido, sinceramente. No me arrepiento. Me dijeron que iban a haber una serie de memes, me dijeron que iban a haber una cantidad de... Y yo creo que hay muchos memes en los cuales me he reído, ¿no? Esto es parte del juego de tomar una decisión de ir a un medio de red social como es YouTube. Ahora, si usted me pregunta si esperé un impacto de esta naturaleza, honestamente no.
Creo que nunca he tenido, digamos, mayor visualización. Lo que sí me queda claro, como me dijo mi hijo, es que si antes nadie me conocía, hoy día me conocen bastante más. Ahora, espero que sea para mejor y me den el beneficio de la duda, en términos de que lo que quise hacer es hacer algo nuevo, distinto y absolutamente abierto, para que todos tengan la posibilidad, corriendo el riesgo de ser atacados, de ser mofados, de que hagan todo lo que ustedes han visto. Es el riesgo que he corrido. El tiempo dirá si fue una buena o mala idea. Yo hoy día estoy tranquilo. 1.000.000 de gracias y les agradezco mucho. Volvió en un periódico a hacerme las mismas descalificaciones. Llamé a mi abogado y le pedí que iniciara el proceso de preparar la querella. De Alto Maipo, don Andrónico, ¿están conformes con el